Muy buenos días y feliz sábado para cada uno de aquellos que se unen a esta transmisión. Hoy, día número 2 del mes de mayo. Estamos en el segundo día del mes de mayo. Los días transcurren rápidamente y este es un día sábado. Sábado, día santo del Señor. Nos complacemos, nos deleitamos porque el Señor ha prometido que cada sábado Él será presente de una manera especial en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra familia, en medio de la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra, la niña de sus ojos. Y tú y yo pertenecemos a esa iglesia porque le amamos, porque hemos hecho caso a su mandamiento de reposar de todas nuestras obras, de todas nuestras actividades, de todo nuestro pensamiento, de toda la angustia, de toda la ansiedad. Este es el día del reposo, este es el día del descanso. Deleitémonos en Jehová nuestro Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la victoria, el poder y el honor por siempre y para siempre. Por esa razón nos alegramos en estar junto al Creador en esta mañana. Y pues hemos de revisar en esta ocasión el libro de Mateo y nos trasladaremos al capítulo 25. Este será nuestro texto de estudio durante esta hora. Quiero mencionarles también que, así como mencionamos durante la semana, hemos también de entrar a analizar el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 también será nuestro tema de estudio por la tarde, así que están invitados cada uno de ustedes de manera cordial para que junto a nosotros puedan seguir estudiando, que podamos juntos apercibirnos, juntos comer, juntos comprar la verdad y no venderla, sino que estemos listos y preparados para el encuentro con nuestro Señor. Ciertamente el tema de esta mañana se titula La medianoche viene. Y como la medianoche está por llegar, entonces tú y yo no podemos dormir, necesitamos despertar. Así que les invito a que allí donde estamos podamos arrodillarnos, doblar estas rodillas y vamos a pedir que el Espíritu Santo, vamos a suplicar que sea Él el que pueda motivarnos, que sea Él el que nos pueda convencer, que sea Él quien nos pueda instruir y que sea Él quien pueda trazar la palabra de justicia. Así que vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu Espíritu Santo, el cual ha sido enviado para consolar, para exhortar, para instruir en justicia para que el hombre de Dios pueda ser perfecto y preparado para toda buena obra. Y nosotros, Padre, queremos alistarnos, queremos que ese Espíritu Santo prometido pueda estar con nosotros y en nosotros y que pueda hacer su obra de infundir ánimo, de infundir el deseo, pero también de transformar, de vindicar tu carácter en cada uno de tus adoradores. Y por esa razón pedimos que nos gobiernes. Gobierna nuestra mente, gobierna nuestros labios, y que entonces lo que expresemos sean las palabras registradas en tu Biblia, en tu palabra, para que entonces todos podamos llegar convencidos de que ha sido Dios quien nos habla. Y por eso pedimos que tus ángeles, aquellos que están comandados por el Espíritu Santo, puedan ser direccionados de hogar en hogar, de lugar en lugar, de familia en familia, de persona a persona, y que entonces todos podamos reflexionar, que todos podamos ser animados por el mensaje y que actuemos mientras tenemos tiempo. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por estar a nuestro lado. Por favor, cuida de cada uno de aquellos que se conectan, protégeles, que su mente pueda estar lista y dispuesta para recibir tu palabra. Y también aquellos que se conectarán después, bendícelos también y nútrenos con el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mateo capítulo 25.
nos relata la continuación de lo que fuera este último sermón profético de Jesús. En su último sermón profético, Jesús nos ha hablado de las señales de su venida, las señales de la destrucción de Jerusalén, las señales del fin del mundo. Y como continuación, pone una ilustración, nos da una historia que ustedes y yo la conocemos, pero ¿por qué razón la estamos considerando en esta ocasión? ¿Y por qué razón la hemos de estudiar en este momento? La única razón y el único motivo es que este mensaje es considerado un mensaje actual, es considerado, como diría el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12, esto es necesario y aunque ustedes lo conozcan, os seguiré diciendo la verdad presente. Este mensaje es verdad presente y mientras sea una verdad presente, entonces tú y yo deberemos entender, deberemos comprender, porque este mensaje encierra todo el deseo de Dios para nosotros, para su iglesia, para aquella iglesia que milita durante su estancia en los tiempos del fin. Por lo tanto, Mateo 25 inicia en el versículo 1 mencionando: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Noten que estos 10 vírgenes están comparadas, esta ilustración, esta parábola, con el reino de los cielos. Hemos estado también estudiando noche a noche durante varias ocasiones acerca del reino de los cielos, un reino que inicia con la gracia y que concluye con la gloria. El reino de la gracia, el cual está abierto y al cual tenemos acceso tú y yo en esta ocasión, al acercarnos libre y voluntariamente, como diría Hebreos 4:16, hacia ese trono de la gracia. Pero cuando Jesús regrese por segunda ocasión, ya no vendrá en gracia, simplemente vendrá sentado en su reino de gloria, como nos dice Mateo 24:30 y Mateo 25:31. Ese es el final y el desglose de toda esta enseñanza, y Jesús desea volver prontamente a la tierra a recoger a sus redimidos. Y es por eso que el reino de los cielos, dice, es semejante. ¿Por qué semejante? Porque en todo el mundo habrá un despertar. En todo el mundo tendrá que haber un momento en el cual deberemos revisar, deberemos mirar con ojos abiertos los acontecimientos, pero también la venida que está emprendiendo el esposo para regresar a casa. Por esa razón son 10 vírgenes. El número 10 involucra la totalidad, involucra la universalidad, involucra un todo. Por eso son 10, porque esto es algo que va a ser un movimiento mundial y tendrá que llegar a una experiencia final a la cual Dios desea que cada uno pueda llegar. Por esa razón nos dice que estas vírgenes, ¿y por qué son vírgenes? Oh, Dios desea que cada uno de nosotros pueda llegar a esta condición. Pero son vírgenes no en el hecho físico, no en el hecho de que un hombre o una mujer no se hayan contaminado a través de un acto sexual, sino que va mucho más allá de la experiencia carnal. Tú y yo, quizás en esta ocasión mientras hablamos, estamos bajo una condición de estar casados, hemos experimentado la vida, pero en este punto no estaríamos carnalmente siendo vírgenes. Esta palabra no se refiere a un estado carnal, sino a un estado espiritual. Y para comprenderlo tendremos que revisar qué es lo que la Biblia dice acerca de los vírgenes, qué es lo que la Biblia menciona acerca de aquellos que pueden tener esta experiencia. Y por esa razón necesitamos ver cómo Dios quiere presentar a su iglesia. La noche de ayer estábamos mirando algo acerca de esto, pero lo volveremos a revisar. Y quiero mirar lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5. Considerando a Efesios del capítulo 5, el deseo de Dios, su plan, su propósito,
es presentar a la iglesia, es presentar a aquellos fieles del Señor de una manera, los considera así. Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El deseo de Dios es presentar a su iglesia, presentar a aquellos que militan en la iglesia de Cristo de esta condición, estar sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y si llegan a este estado de pureza, entonces Dios, a través del libro de 2 de Corintios, del capítulo 11, ha demostrado que en esta condición y en esta experiencia, el pueblo de Dios será visto como una virgen. Y por eso dice Corintios, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El deseo es presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero este estatus de virginidad no solo se refiere a la pureza, no solo se refiere al plan original de Dios, a su sueño de mantenernos limpios, sin arruga, sin mancha, sin contaminación. El plan de Dios es que tú y yo no estemos involucrados aún con una experiencia falsa que ofrecen también mujeres falsas. Por eso son vírgenes, son virginales. Apocalipsis, capítulo 14. La experiencia de aquellos cuyas frentes serán selladas con el nombre de Dios es esta. Apocalipsis 14, versículo 4. Para estar en un estado virginal, entonces tendremos que tener esta experiencia también, de la cual los 144,000 son testigos, y dice: estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Noten, el estatus virginal es porque adicionalmente a estar anhelando llegar a este estado de pureza, a estar en un estado de estar sin mancha, sin arruga, sin contaminación y presentarse como una virgen pura, ese punto que anhelan el cuerpo, este anhelo que tienen en mente y en marcha la iglesia militante, es también porque no desean contaminarse con mujeres. La Biblia nos menciona que una mujer representa a la iglesia, tal como leímos en Efesios 5. Pero si habla de mujeres, entonces se refiere también a otras iglesias. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, deseo mencionar acerca de la mujer falsa. Esta mujer falsa, cuyo nombre dice en el versículo 5, Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito. Esta mujer falsa tiene un nombre. Y dice aquí: misterio, Babilonia la grande. Y esta mujer es considerada la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Si esta mujer falsa, esta iglesia falsa, es la iglesia madre, de ella se desprenden todas las hijas, y son hijas, simbólicamente hablando de su condición, un estado de ramera, un estado de prostitución. Todas las hijas provienen de esta prostitución, todas sus hijas provienen de la madre. ¿Y cuáles son las hijas que han provenido de esta madre? Bueno, tendremos que analizar quién es esta madre y quiénes son sus hijas, para entonces darnos cuenta cómo llegar a ser vírgenes tú y yo para esta ocasión en un sentido espiritual. Estamos hablando de la espiritualidad de las vírgenes. Si hemos de llegar a esta condición, entonces recojamos la enseñanza. Para estar en un estado virginal, necesitaremos presentarnos sin mancha, sin arruga, sin contaminación, en un estado de pureza. Una pureza espiritual, una pureza y una nobleza de carácter, pero también sin habernos contaminado con lo que las otras mujeres han entregado. Estas otras mujeres se desprenden de una madre,
Y una mujer en la Biblia, estamos mirando como leímos en Efesios 5, representa a una iglesia. Dios tiene una iglesia verdadera y Dios también tiene una iglesia falsa. Durante esta semana que pasó, los que desean mirar esos videos pueden encontrar parte de este estudio de quién es la iglesia verdadera, por qué es la iglesia verdadera y cuáles son sus bases fundamentales. Pero en esta ocasión hemos de hablar de cuál es la iglesia falsa, para entender de dónde deberemos salir y con qué no debemos contaminarnos ahora. En el libro de Apocalipsis 17 se nos da parte de esta connotación. Noten lo que dice el versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Noten ustedes, esta mujer está en un estado de prostitución, es una ramera, tiene una relación ilícita. Y para estar en este sentido, dice que está sentado sobre muchas aguas. Ustedes y yo comprendemos qué significa esto, pero la Biblia nos da las respuestas. En el mismo capítulo 17, el versículo 15, nos dice Apocalipsis que las aguas que has visto representan pueblos, muchedumbres y lenguas. Quiere decir que esta mujer, esta iglesia apóstata, esta iglesia prostituida, se encuentra reposando, ha salido, ha emergido, está sostenida aún por las multitudes de la tierra. Multitudes están abrazando a esta iglesia y su doctrina, sus enseñanzas. Deberemos también comprender que esta iglesia tiene una relación. ¿Con quiénes? Versículo 2. Con la cual han fornicado ¿quiénes? ¿Quiénes han mantenido una relación ilícita con esta iglesia? Noten ustedes, dice que han fornicado los reyes de la tierra. ¿Y quiénes son los reyes de la tierra? Oh, para ser un rey, tú necesitas una nación. Tú necesitas un gobierno. Y tú necesitas habitantes de esa nación. Necesitas leyes, instrumentos para gobernar. Por lo tanto, los reyes pertenecen a diferentes naciones. Todas estas naciones se han unido en una relación ilícita con esta iglesia falsa, con esta iglesia apóstata, con esta iglesia ramera. Lo que está diciendo aquí Apocalipsis no es lo que digo yo, es lo que está diciéndonos la Biblia. Por lo tanto, continúa y dice que no solamente los reyes, sino que si un gobernante se ha unido en esta atmósfera, si un gobernante ha pactado, si un gobernante ha tenido una relación ilícita con esta iglesia falsa, entonces todos aquellos por los cuales son sujetos a ser gobernados, sujetos a tener que acatar las reglas y las órdenes de la nación, tendrán también que beber de estas falsedades que la iglesia ha entregado a los líderes de las naciones. Y por eso dice el versículo 2, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Todos los moradores de la tierra han estado bebiendo de este vino. Al beber el vino, hay 2 clases de vino, de paso. Un vino que es fermentado y otro vino que es un vino nuevo. Ese vino nuevo, no fermentado, que representa el jugo de la vid, el jugo de uva puro, no ocasiona un problema en tu cuerpo, pero el vino fermentado sí. Ahora, ¿por qué pone aquí el vino? ¿Qué significa beber el vino? ¿Qué es lo que va a ocasionar al beber el vino? Porque primeramente el vino representa falsas doctrinas, falsas teorías. La iglesia falsa, la iglesia apóstata, esta iglesia que ha surgido, levantada y que tiene a muchos adeptos en ella, y que son muchos en la faz de la tierra, ha provocado una unidad con los gobiernos, con los gobernantes de las naciones. A través de ellos ha dado a beber una falsa enseñanza a todos, y estas falsas enseñanzas ha provocado un estado que provoca el vino. En el libro de Proverbios, sin perder Apocalipsis 17, que estamos revisándolo brevemente, Proverbios capítulo 31, nos dice aquí Betsabé, la madre de Salomón, en un consejo dado hacia él,
en el capítulo 31 de Proverbios, versículo 4, no es correcto, y habla en diminutivo, habla la expresión con que solía llamar su madre al hijo: oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes el licor. El consejo de Dios es que ningún gobernante de las naciones pueda someterse, pueda estar sujeto a estas falsas inclinaciones y a beber este vino. ¿Por qué? Porque al beber del vino viene una causal, viene un acontecimiento, y lo que sucede es lo que dice el versículo 25, el versículo 5. No sea que bebiendo, ¿qué va a suceder? El que bebe el vino va a olvidar la ley y pervertirá el derecho de todos los hijos afligidos. Noten ustedes, todo aquel que bebe el vino va a olvidar la ley. ¿Qué ley es la que va a olvidar? No es otro sino el pacto entregado por Dios. Ese pacto que representa su ley, sus 10 mandamientos. Y tú preguntas, ¿en qué punto se puede olvidar la ley? Déjame decirte que si alguien olvida algo, hay que hacerle un acuerdo. Y por esa razón, en la ley, lo que se ha olvidado es el 4.º mandamiento de esa ley, pero también se han estado olvidando el primero y el segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20 nos menciona todo el decálogo. La iglesia falsa no observa ni siquiera el primero y el segundo, y peor el cuarto, y ha cambiado esa ley por celebrar las fiestas y las tradiciones. Y por esa razón, ustedes encuentran aún dentro de su catequismo, dentro de su enseñanza, dentro de sus dogmas, esta alteración de la ley de Dios. Pero aún las hijas, porque tiene hijas, las hijas han bebido de este mismo vino, es decir, se han desprendido de ella, y su enseñanza también es parecida porque olvidan la ley. Y por esa razón hay una confrontación actual entre lo que la Biblia dice y lo que el hombre quiere enseñar como doctrina o como verdad. Por esa razón hay una disputa, por esa razón hay una agresión hacia la palabra de Dios al mencionar que ese 4.º mandamiento, que enfoca la actividad, el reposo, la solemnidad, la bendición y la santidad del sábado, está siendo puesta en tela de juicio por aquellos que se han desprendido de su madre. Todas las iglesias desprendidas de la madre son aquellas que salieron a protestar contra las enseñanzas de esta madre. Si ustedes están comprendiendo el lenguaje, entonces pueden comprender y pueden entender a quién representa la madre, pero quiero que entendamos algo más. En el versículo 4 de Apocalipsis 17 dice que la mujer está vestida de color púrpura y de escarlata. Ahora, ¿por qué la Biblia me deja aquí las expresiones de su vestido? ¿Por qué razón me pone aquí el ejemplo? Y quiero que comprendamos por qué razón. Para que esté de color púrpura, para llegar al color púrpura tú habrás tenido que mezclar 2 colores. Si la mujer falsa pretende estar vestida de púrpura es porque tiene algo en su actividad, aún algo en su demostración visual y pública. De paso, todos sus dirigentes, aquellos enviados para la administración en la faz de la tierra, visten de púrpura, visten de carmesí. Ustedes los mirarán aún en su reunión para escoger a su líder. Ellos van y asisten y están vestidos de púrpura, muchos de ellos. Ahora, el púrpura es la mezcla del color rojo con el color azul. Si usted mezcla el azul con el rojo, le entregará un color púrpura. Ahora, primeramente esto, pero noten que además del púrpura es escarlata. Escarlata o rojo o carmesí es el mismo color que mantiene el dragón en Apocalipsis 12:3. Para entender esta unidad tenemos que entonces comprender que esta mujer está vestida de un simbolismo. La Biblia nos está hablando de símbolos aquí en Apocalipsis 17. ¿Y el color rojo qué simboliza?
Ustedes pueden decir, el color rojo simboliza la sangre de Cristo. Sí, pero en esta ocasión, el color rojo, tanto el color rojo o carmesí que lleva vestida esta mujer falsa, y que lleva también el dragón, que es el perseguidor, que es Satanás, y todo lo que él ha empleado para perseguir a su iglesia, representa algo más. En el libro de Isaías, del capítulo 1, nos trasladaremos hasta allá. Isaías, capítulo 1, y noten lo que dice el versículo 18. Si vuestros pecados, dice aquí, quizás, leo desde el principio, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren, ¿de qué color? Dice, si fueren como la grana. ¿Qué color es la grana? Roja. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, ¿como qué? Como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El rojo representa el pecado. Esta mujer está vestida de pecado, pero por más que lo quiere ocultar, se revela. Es revelado el pecado. Esta iglesia no puede dejar de demostrar que hay pecado en sus mismos adentros. Pero está vestida de púrpura. ¿Por qué? Hemos dicho que es la unidad del rojo y el azul. Si el rojo representa el pecado, ¿con qué intenta cubrir? ¿Qué intenta mencionar de boca para afuera? Intenta mencionar que tiene una mezcla también de santidad. En el libro de Números, hemos de trasladarnos al libro de Números. Y voy a leer lo que dice en el capítulo 15, versículo 37 en adelante. Números 15, 37 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón. ¿De qué color? Azul. ¿Qué representaba esta franja azul? ¿Qué representaba este color azul? Versículo 39. Y os servirá de franja, para que cuando lo viereis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Noten que el color azul representa el guardar los mandamientos de Dios, el permanecer firmes en esa ley, el no dejarlo a un lado. Esta mujer falsa, esta iglesia prostituida, esta iglesia apóstata, finge vestirse de púrpura. ¿Por qué? Porque ha mezclado la ley de Dios con sus ritos paganos, ha mezclado la ley de Dios junto con sus tradiciones paganas y las ha unificado, y por eso se viste de púrpura, porque el paganismo se ha mezclado con santidad, pero también el pecado se intenta filtrar con la ley consagrada de Dios. Por eso en esta relación miramos aún, ustedes recordarán, aún la experiencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, siendo aquel que cargó el pecado, que vino como hombre, pero sin relación ninguna con el pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero para cargar el pecado, ha tenido entonces Él, siendo santo, que mezclarse con este pecado, y por esa razón, la demostración de que Él empezó a cargar el pecado, que una persona santa, justa y buena como Cristo empezó a cargar el pecado, se demostró en una evidencia. En el libro de Juan, capítulo 19, en la experiencia de nuestro Señor y Salvador, menciona en el versículo 1, así que entonces, dice Juan 19:1, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron de una ropa de púrpura. La maldición empezó a cargar aquí Jesucristo. Aquí está el color púrpura, ese manto de púrpura que representaba justamente estas dos fracciones. Estaba cargando el pecado, alguien santo, alguien celestial. Esta mujer falsa pretende tomar aún en consideración la autoridad y el ministerio de Cristo Jesús. Por esa razón, volviendo a Apocalipsis 17, entendiendo esta figura,
Entendemos que esta mujer, dice el versículo 4, que está vestida de púrpura y escarlata, y aún sus adornos, estos adornos son con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de ¿qué cosas? Dice, llenos de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Oh, esta mujer, oh, esta iglesia falsa está llena de abominaciones, y la abominación mayor, como diría Deuteronomio 17, versículo 2 al 5, es la adoración al sol, a la luna, a las estrellas. Adorar al sol en su día de adoración. El día del sol es el día en el cual el mundo pagano lo adoraba. Aún entre los mayas, aún entre los aztecas, aún entre los mismos incas, esta adoración era una realidad para ellos en el día primero de la semana. Así se enfocó esta iglesia falsa. Y para este momento actual, yo creo y considero que si usted es una persona inteligente, si usted es una persona sincera, que ama al Señor de todo corazón, habrá entendido la descripción que Dios está haciendo en Apocalipsis 17 de esta iglesia. Esta iglesia que ha dicho ser la madre, esta iglesia que dice ser universal, esta iglesia que dice ser católica por ser universal, y de la cual salieron para protestar en la Edad Media muchos. A partir del año de 1517 la protesta inició. Y esta protesta, encabezada por Lutero, fue caminando. Y no solamente él, había un hombre llamado Wycliffe, Calvino, Hus, Jerónimo, Tyndale y muchos otros como Baxter. Predicaron esta protesta, hablaron de ella y pagaron un precio carísimo por protestar en contra de esta iglesia universal. Entregaron sus vidas aún a costa de ello. Finalmente empezó a abrirse en el campo la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia metodista, las asambleas de Dios. Empezaron a abrirse los cuerpos organizados de la Compañía de Jesús y otros más que empezaron allí a abrirse paso, desprendiéndose de la iglesia universal, de la iglesia madre. Estas son las hijas que ahora se están corrompiendo porque han bebido y siguen bebiendo en unidad de esta doctrina falsa, de estas tradiciones falsas, de esta enseñanza falsa. Y por eso es que la Biblia nos menciona de este ecumenismo moderno, sobre el cual la mujer ha embriagado no solamente a los moradores, sino a los reyes, a los gobernantes, a las naciones, y las tiene unidas a través de algo llamado las Naciones Unidas, sobre la cual está aún sentado este representante de la Iglesia Madre. Por lo tanto, miramos aquí que esta mujer no solamente ha hecho estos actos ilícitos, y no solo de ella se desprenden las hijas, con falsas enseñanzas, sino que dice el versículo 6, vi a la mujer, a esta mujer falsa, a esta mujer apóstata, a esta mujer universal, a esta iglesia falsa, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Oh, esta iglesia falsa es una iglesia asesina, una iglesia que persiguió y mató aún a los hijos de Dios. Y ustedes conocen que a lo largo de la historia, a través de la mal llamada Santa Inquisición, millones de cristianos padecieron persecución y muerte por causa de esta iglesia falsa, de esta iglesia apóstata. Para ser vírgenes, comprendamos entonces que ninguna de las enseñanzas que dan los que se han desprendido de esta iglesia falsa, ni de la misma que da a través de las tradiciones y dogmas falsos que da la iglesia universal, esta iglesia, podemos asumirlas o corroborarlas. Por esa razón, tú y yo deberemos comprender que necesitamos ser estudiantes de la Biblia. Necesitamos comprender que hemos de escudriñar cabalmente las Escrituras y mirar cómo es lo que Dios ha dicho para no ser engañados, porque la gran cantidad
de personas que aceptan este culto irracional, que aceptan las falsas doctrinas, las tradiciones y las prácticas de Babilonia, lo hacen porque no conocen a Dios, lo hacen porque no han entendido lo que Él ha demandado. Volviendo a la experiencia de Mateo 25, las vírgenes se encuentran sin corromperse, sin haberse vinculado con estas mujeres. Es decir, su fe, su doctrina, su experiencia es pura, es singular, es única. Y quiero mencionarte que la experiencia de la Iglesia de Cristo no tiene ningún punto en común con la Iglesia Madre y sus hijas. Si alguno te ha vendido la idea quizás de que aún un punto de las doctrinas de la Iglesia de Cristo es idéntica a la de las iglesias que se desprenden, pues déjame decirte que hay un gran error. No has comprendido realmente lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque Dios tiene una iglesia peculiar, una iglesia especial, y tú y yo podemos formar parte de ella. Y si formamos parte de esta iglesia, entonces estaremos presentados como una virgen. Pero la condición de la virgen es una condición sin mancha, es una condición de pureza, es una condición sin arruga, es una condición en la cual tiene que presentarse perfecta. Pero esa condición es el trabajo del Espíritu Santo en cada fiel que pertenece a esta iglesia. Por esa razón nos habla la descripción. Si son vírgenes, todas son sinceras. Todas ellas han querido hacer lo correcto. Todas ellas han buscado no contaminarse con falsas enseñanzas. Todas ellas han buscado ser genuinas en su accionar. Pero dice el versículo 2, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Noten ustedes, no todas son iguales. Si nos ponemos en este ámbito la mitad, 5 eran prudentes, 5 insensatas. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón prudentes? ¿Por qué razón insensatas? Voy al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 16. Proverbios 14, 16. El sabio, el prudente, teme y se aparta del mal, mas el necio se muestra arrogante y confiado. Noten ustedes que el prudente, el sabio, se aparta de lo malo, pero tristemente el insensato, el imprudente, no lo ha querido hacer. Por eso hay una exclamación, por eso hay una definición, hay una separación de ambos grupos en el escenario. Si vamos al capítulo 9 de Proverbios, versículo 9, Proverbios 9:9, da consejo al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Oh, el Señor ha entregado conocimiento y sabiduría a sus hijos fieles. A los prudentes les ha entregado aún lo que dice el versículo 8 del capítulo 10 de Proverbios. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Oh, el sabio, el prudente, ha recibido la ley de Dios, la ha entendido, la ha guardado. Pero miren, la experiencia entre el prudente y el insensato es que el prudente tiene una experiencia personal. Ambos grupos, estas 10 vírgenes, intelectualmente conocen a Dios, lo predican, han hablado, se han vinculado con aquellos que son hijos y que van a ser herederos de la patria celestial. Pero tristemente, las 5 vírgenes insensatas no han tenido una experiencia renovadora, una experiencia de una transformación, de una entrega total en la cual el Espíritu Santo ha obrado. Carecen de esta experiencia y por lo tanto se han quedado sin ella. Conocen la verdad, la predican, pero no la viven. Por esa razón nos es importante y es necesario no solo conocer, sino practicar, que lo que predicamos
lo vivamos, lo experimentemos, que cuando llegues a un punto de la Escritura, entonces tú puedas convencerte y que el Espíritu Santo pueda accionar, el convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Pero este trabajo solo lo realiza Dios. Aquellas vírgenes insensatas se encontrarán desprovistas de esta experiencia, y vamos a mirar lo que dice el versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Noten ustedes, las vírgenes prudentes, dice que tomaron aceite en un recipiente. ¿Qué significa y qué simboliza el aceite? Oh, ustedes y yo sabemos, pero haremos un texto para probarlo. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Quisiera mencionar en la experiencia lo que nos menciona aquí el profeta a partir del versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro con un tazón sobre la parte superior. Y noten que aquí hay un recipiente, es un tazón. Y dice, y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Noten que aquí hay 2 olivas que llegan hasta el tazón. ¿Qué derraman las olivas? Oh, el aceite de oliva, el aceite puro. El aceite es lo que representa, y vamos a ver qué representa. Versículo 6. Entonces me respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Oh, el aceite de la unción, es el gozo, es la sanidad. Esta es la luz que tiene que infundirse para hacer brillar la lámpara, pero para que la lámpara se prenda, para que se encienda, el aceite es una parte del ingrediente. El apóstol Pedro nos habla de otra parte de esta lámpara o de este proceso, y quisiera leer lo que dice en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Lo que hace iluminar es lo que hemos de comprender, y lo que hemos de entender es la profecía que el Señor te ha dejado. Por eso dice Segunda de Pedro 1:19, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Oh, esto va a alumbrar ¿hasta qué momento? ¿En qué momento va a venir la luz? Cuando las tinieblas, cuando la noche ha llegado, entonces empieza el amanecer. Y cuando llegue el amanecer, tendremos que iluminar la tierra con el resplandor de la gloria, y hemos de predicar, hemos de pregonar, hemos de mostrar al mundo la luz de Cristo. Por esa razón, hemos de comprender la palabra profética, y esta palabra profética es más segura y es como una lámpara que nos alumbra en medio de las tinieblas. Pero para entender esta palabra profética tendremos que ir, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh, en la palabra de Dios está la profecía. Oh, en la palabra de Dios encontramos seguridad. Oh, en la palabra de Dios encontramos la realidad de la verdad para proseguir en ella y caminar y ser guiados para no caer, para no ser engañados. El deseo de Dios es que tú y yo prosigamos en la verdad, que entendamos las profecías que el Señor nos ha dejado, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Esa es la realidad. Aquel que no gusta de la profecía, aquel que dice no más profecía, es porque no quiere pertenecer a la iglesia del fin, no quiere estar entre aquellos que militarán y que llegarán a ser triunfantes. Por esa razón, tú y yo necesitamos comprender, porque la profecía nos despierta, la profecía te levanta, la profecía te alumbra, la profecía te ilumina, y aquel que no la entiende, aquel que se ha quedado sin profecía, será disipado, quedará fuera. Y hay muchos que han dejado
a la profecía y a la profeta a un lado, y por esa razón ya no saben ni lo que creen, se han quedado sin plataforma. Pero tú y yo necesitamos proseguir, necesitamos avanzar. Volviendo a Mateo 25 brevemente, estamos llegando a los umbrales finales de esta hora de estudio. Las vírgenes prudentes tienen aceite. Las vírgenes prudentes conocen la profecía, saben lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Conocen que Jesús viene pronto. Conocen las enseñanzas de su venida. Pero tristemente, a todas les entró el sueño. ¿Por qué? Porque el esposo ha tardado. Y como el esposo ha tardado, entonces ellas han quedado dormidas. Pero no pueden quedarse para siempre dormidas. Es la hora de despertar, es la hora de levantarse del sueño. Y la pregunta es, ¿a qué hora se levantan? ¿Qué sucede en aquella hora? ¿Y qué les hace despertar? Oh, yo quiero en esta mañana enfocarme en el despertar de las vírgenes. Y el despertar de las vírgenes para el tiempo actual, dejando a una parte atrás, quizás el despertar de las vírgenes del año 1844, dejando esa experiencia a un lado, quisiera focalizarme en la experiencia actual. Y para hablar de esta experiencia actual deberemos entender qué es lo que las despierta. Quiero ir al libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Noten algo interesante, más bien, Romanos 13:11, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, lo que te puede despertar a ti y a mí es esto. Y dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Para tú y yo despertarnos del sueño, hemos de comprender el tiempo. Pero para entender el tiempo, ¿quién nos revela? ¿Quién nos enseña el tiempo? Oh, el revelador es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo comanda a las huestes angelicales, tal como lo diría Ezequiel capítulo 1. Y si Él las comanda, son los ángeles que llevan una obra precisa. Son los ángeles que tienen que llevar este despertar también. Pero lo que te van a llevar es a un estudio consciente del tiempo, un estudio consciente de lo que viene. Y hemos hablado ya en varias ocasiones, en varios mensajes de sábado, de la relación que tiene el conocer el tiempo, conocer la profecía. ¿Por qué? Porque solo al entenderla, solo al conocerla, al ser iluminados por ella, y esta iluminación que viene por el conocimiento de la luz, de la gloria, de la majestad de Cristo Jesús, esta luz provocada por el Espíritu Santo, entonces tú y yo podremos despertar de este letargo, de este sueño, y entonces entrar en actividad. ¿Por qué? Porque deberemos entender que nuestra salvación está más cerca que lo que entendíamos antes. Tu salvación y la mía está cercana. Y si alguien dice lo contrario, se equivoca. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando, estamos viviendo el inicio de la gran controversia, el inicio de la parte final de esta controversia y de esta crisis que inició en el cielo y va a estar llegando a su fin. Y tú y yo estamos en medio de este escenario del fin, del final de esta crisis, del final de la controversia. Por esa razón, ¿a qué hora despiertan? Entender el tiempo nos ayuda a levantarnos. Por eso hemos de ser estudiantes fidedignos, cuidadosos de la palabra del Señor. Y el versículo 6 dice, a la medianoche fue oído el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Oh, el libro de primeros escritos nos menciona, ¿quién ha despertado a la medianoche? A los centinelas. Pero quiero leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo 21. Isaías, capítulo 21. Y quiero leer el versículo 11. Carga de Duma,
me dan voces de seguir, diciendo, guarda. La pregunta es, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Tú eres un guarda, eres un centinela, no puedes dormir ahora. Necesitamos despertar porque el tiempo nos anuncia la evidencia de que se acerca. El esposo se acerca. El esposo está emprendiendo su retorno a casa para recoger a los hijos. Y entonces dice el versículo 12, el guarda, ¿qué responde? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Si preguntaréis, preguntad, volved y venid. El llamado del Señor es volver a Él, regresar, porque la mañana está por llegar. Oh, pero a la medianoche se nos va a hacer imposible trabajar. Es importante ahora que es de día trabajar, es importante hacerlo ahora que tenemos tiempo y ocasión. Por esa razón, quiero leer algo adicional que dice la mensajera del Señor. La inspiración en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339, leo el penúltimo párrafo. Es en la crisis cuando se revela el carácter. ¿Qué es lo que revela o cuándo se revela el carácter? Dice aquí, es en la crisis. Te pregunto, ¿tú y yo no estamos por enfrentar una crisis? Ciertamente sí. Y por esa razón, este es el inicio. Y esto va a continuar hasta transformarse en una gran crisis. Y la prueba está por iniciar para ti y para mí. Continúa. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. En la emergencia, una clase está preparada y la otra desprovista de preparación. Continúo con la parte del párrafo y ustedes la pueden marcar si la encuentran. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Así también hoy día. ¿Cuándo? Hoy día. Una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Hoy estamos siendo puestos a prueba, pero esta no es la gran crisis, es una pequeña crisis. Pero hemos de aprovechar para despertar, porque la gran crisis que va a azotar el planeta está por llegar. Cuando el falso día que la Iglesia Madre lo ha impuesto como tradición, como enseñanza pagana, para que todos vayan a adorarlo, y las hijas van y consideran el mismo día como autoridad de la Madre, entonces tú y yo no deberemos permanecer ociosos, tú y yo no deberemos permanecer dormidos. Es la hora de despertar. ¿Por qué? Porque el tiempo está llegando, la medianoche está llegando, y tú y yo no podemos permanecer callados. Por esa razón dice, mostrará esto de aquí, si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene, ¿cuándo? A la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. O la crisis final viene cuando va a ser demasiado tarde, pero esta crisis que nos ha sorprendido ahora puede ser la ocasión para que tú y yo despertemos, para que tú y yo entendamos el tiempo, para que entendamos que es principio de dolores y que el esposo va a volver. Por esa razón, concluyo lo que dice el versículo 7 de Mateo 25. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotros y vosotras.
id más bien a las que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto, que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ciertamente, si aderezamos hoy nuestras lámparas, si nos preparamos por encomendarnos al Señor y comprender cada punto de lo que Él nos ha dejado escrito, si le pedimos que Él inscriba su ley en nuestras mentes y corazones, si tememos a Dios y le damos la gloria, si llevamos por delante atada la ley de Dios y el testimonio de Jesús en nuestra mente y corazón, entonces no estaremos desprovistos para la crisis final que se avecina. Pero esto que ha llegado de manera inesperada tiene que despertarnos, tiene que ayudarnos para entrar con el esposo definitivamente a las bodas. Este entrar representa el juicio investigador, representa a esta fase, no a la venida de Jesús como tal. Jesús quiere casarse con su iglesia, Jesús quiere desposarse y nosotros hemos de ser los invitados. La Virgen es la invitada y hemos de ser invitados para la cena de las bodas del Cordero. Pero en esta invitación hemos de entrar para celebrar las bodas. Y este entrar significa que hemos sido hallados como una Virgen pura, como una Virgen limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Aquellos que no hagan provisión serán dejados fuera. Tristemente, sabían la verdad, la predicaban, se juntaron con aquellos que van a ser salvos, pero no tuvieron una experiencia genuina con el Espíritu Santo. No hubo un cambio de corazón, no hubo un cambio de actitud. Siguieron comiendo, bebiendo, vistiéndose, practicando los deportes, los entretenimientos, escuchando la misma música retundante, mirando exactamente lo mismo que estaban acostumbrados a ver y que el mundo lo hace. No había distinción entre ellos. Quedaron fuera. La pregunta es, ¿deseas entrar al reino de tu Señor? ¿Deseas despertar ahora que el campanazo ha dado inicio? ¿Deseas apercibirte ahora conociendo el tiempo, levantarte y aderezar tu lámpara para que el Señor te llene de aceite y puedas estar de pie, incólume, para enfrentar la gran crisis que se avecina, sobre la cual será demasiado tarde una preparación? Déjame decirte, hoy es el tiempo. Hoy es la oportunidad. No seamos necios, no seamos soberbios, no seamos negligentes. Hagamos caso al consejo del Señor. Ciertamente Dios tiene vírgenes prudentes. ¿Quieres ser tú una de ellas? Dios te invita. Reconoce su ley, reconoce sus mandamientos. No te involucres más con la enseñanza falsa. No los vuelvas a escuchar. Estudia la Biblia como nunca lo has hecho antes. Mira qué es lo que te dice a ti. ¿Por qué? Porque esto es algo intransferible. Dios se comunica con los individuos y les regala su poder, su aceite. Pero el aceite no puede ser compartido, porque el aceite representa también la experiencia que cada hijo, que cada adorador la tiene con el Espíritu Santo. Tu experiencia no la podrás pasar a tu padre, no la puedes entregar a tu madre, no la podrás dar a tus hijos. Tu experiencia es tuya con Cristo y cada uno deberá tener su propia experiencia con Él. ¿Quieres tener la tuya propia con Él? Permitámosle que eso sea una realidad. Oremos para que el Señor nos dé su poder. Oremos para una entrega total, porque el tiempo está entre nosotros. La puerta está por abrirse y la crisis está por dar inicio realmente. Vamos a ser probados prontamente. Esta tarde miraremos la causa de la prueba. Miraremos por qué razón Apocalipsis 13 nos menciona de esta prueba. Porque la prueba no es el domingo nada más. La prueba aún representa la imagen de la bestia. Y si tú quieres saber
a las 4:30 te invitamos para conectarte con nosotros. Pero hasta aquí vamos a pedir poder de Dios para que Él nos pueda llenar de aceite mientras hay tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, entendemos que solo tú puedes entregarnos poder. Solo tú nos puedes despertar. Pero para despertar hemos de comprender el tiempo que vivimos para saber lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es despertarnos de este letargo, de este sueño que ha sido suspendido por el enemigo de las almas para que tu pueblo esté inactivo, para que no predique, para que se aleje de la plataforma de la verdad y se pierda definitivamente. Pero Padre, tú tienes a tus mensajeros, tienes a tus guardas, tienes a tus atalayas, que están dando el mensaje en todo este planeta para despertar, para apercibir, para que el pueblo de Dios se levante y pueda aderezar sus lámparas, porque nuestra salvación, cada día, cada hora, cada minuto, cada fracción de segundo, está más cerca de lo que hemos creído hasta aquí. Gracias por tu palabra, redímenos con la sangre del Cordero y ayúdanos en nuestra experiencia contigo, que ninguno de nosotros se quede teniendo un conocimiento intelectual, que ninguno de nosotros se quede simplemente enterado de las profecías y enterado de lo que viene, sino que haga decididamente una entrega total para que tenga una experiencia genuina de vivir una comunión estrecha con el Espíritu Santo en una vida consagrada, en una vida pura, santa, justa, noble y buena. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.